Yo quiero compartir un tema con ustedes para profundizar en esto tan importante como es la adoración. Y he titulado a este mensaje La verdadera adoración. De eso vamos a hablar. Y quiero empezar contando una historia que algunos conocen, muy familiar, que va a servir como ilustración para entender un poco lo que voy a compartir hoy. Y es mi experiencia de novio con la que hoy es mi esposa. Esa negrita es mi novia desde hace muchos años. Y cuando yo era su novio, con la firme intención de conquistarla, de enamorarla y de ganarme su corazón, siendo un estudiante, y un estudiante ¿cómo anda en cuanto a plata? Bailas. Y yo viviendo en Ciudad Bolívar, ni hablar. Pero yo me esforzaba porque yo decía, hay que conquistarla. Y durante ese tiempo de noviazgo, de cuando en cuando, con mucho sacrificio, compraba una cajita de chocolates. Y yo se la llevaba a ella, mira mi amor, para que ella dijera, oh, tan lindo este hombre, me ama. Y le regalaba chocolates, pero no era fácil, porque me tenía que sacrificar y ahorrar para comprar esa caja de chocolates. Finalmente parece que funcionó porque nos casamos. Es decir, surtió efecto, nos casamos y cuando empezamos a vivir como esposos, trabajando en una zapatería, yo recordé esa práctica y dije, oiga, no lo he vuelto a hacer. Y ya pues no era estudiante, ya tenía recursos. Así que un sábado fui y me esforcé y compré la caja de chocolates más grandes que había. Y se la llevé a mi esposa. Dije, mira negrita, te amo. Gracias por compartir la vida conmigo. Y se la regalé. Pasó una semana y yo vi que la caja estaba intacta. Pasó otra semana y la caja intacta. Así que no me aguanté y pensé, mi esposa es muy financista, estará diciendo, no, hay que ahorrar, hay que reservar. Así que la animé, le dije, mira negrita, cómete los chocolates. No te preocupes, si se acaban compramos otros. Y ella dijo unas palabras que todavía recuerdo como si fuera ayer. Me dejaron frío. Ella dijo, lo que pasa es que a mí no me gusta el chocolate. Yo sentí que me moría. Porque de una vez se me devolvió la película, ¿cuántas veces dejé de tomar onces en el colegio para comprarle chocolates y que ella me salga con esto? Y entonces con un tono medio sarcástico le dije, y entonces a la señora, ¿cómo qué le gusta? Y ella dijo, a mí lo que me gusta es el pan francés. Y los chocolates que yo te daba, ¿qué los hacías? Se los comían mis hermanos. Y sabe, les he contado esto porque en la adoración puede pasar lo mismo. Es decir, que nosotros estemos dándole a Dios cosas que creemos que a Él le gustan, que a Él le agradan. Y puede que nos llevemos de una sorpresa cuando descubramos que lo que creíamos que a Él le agradaba, pues no le agrada. Por eso hoy quiero que conozcamos acerca de la verdadera adoración. ¿Sabe por qué me pasó eso? Porque yo todavía no conocía muy bien a la que hoy es mi esposa. Ya hoy, después de muchos años, ya la conozco y a veces una sola mirada yo ya entiendo todo. A veces estamos en la casa los dos solos y en la noche ella me hace así y yo ya entiendo.
tengo que ir a lavar la loza. No sé qué estarán pensando ustedes, pero uno tiene que conocer a Dios, porque si uno no conoce a Dios, corre el riesgo de no brindarle una adoración correcta. Así que dígale a la persona que está a su lado, debemos dar a Dios verdadera adoración. Debemos dar a Dios verdadera adoración. Y quiero que hoy miremos muchos versículos de la Biblia. Solo será un tema, pero vamos a mirar muchos textos bíblicos. Así que les recomiendo que tome apunte lo que lo hacen, y los que no, pues cuando salga el video editado por YouTube, haga un repasito para que pueda entender bien esta palabra. Y lo que quiero dejar en su corazón son 3 características de la verdadera adoración. ¿Cómo saber si la adoración que le estoy dando a Dios es la que Él quiere? Y empecemos con un texto en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Éxodo es el segundo libro de la Biblia y nos narra cómo el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto y conducido por el desierto rumbo hacia la tierra prometida. A esta altura el pueblo de Israel ya lleva casi 2 años en el desierto de haber salido de Egipto, y Dios le dice a su líder, a Moisés, lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el anhelo de Dios? Habitar en medio de su pueblo. Dios los ha sacado de Egipto, pero ¿qué le dice? No solo los voy a liberar, quiero habitar. Y quiero decirte, Dios quiere habitar en medio de nosotros. El anhelo del corazón de Dios siempre ha sido habitar. Pero ¿qué tenían que hacer para que Dios pudiera habitar ahí? Tenían que hacer un santuario, o como lo llama la Biblia, el tabernáculo. Y dice el versículo 9: conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Comprensión de lectura. ¿Moisés tenía libertad de construir el tabernáculo como a él le pareciera? Él podría decir, no, voy a colocar una ventana aquí y voy a echarle drywall aquí y aquí tapete. ¿Cómo tenía que hacerlo? Tal como Dios había establecido. Y pregunta de aplicación: ¿y cómo tenemos que adorar a Dios? Como Él lo ha establecido. Porque uno por ahí escucha personas que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo adoro a Dios, pero a mi manera. Déjame decirte, eso no vale. Eso es como yo darle chocolates a mi esposa. No funciona, no agrada, no es lo que Dios quiere. Miremos otro texto, Hebreos. Vámonos al final de la Biblia. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8:1. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel que verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ojo con eso.
O sea que el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, ¿qué era? Era una réplica del verdadero tabernáculo. Versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, y léalo conmigo. ¿Qué dijo? Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el templo. Dios le dice a Moisés, construye un tabernáculo, pero Moisés no puede hacer lo que él quiere. Dios le muestra a Moisés un diseño. ¿Dónde está el tabernáculo original y verdadero? ¿Dónde está? Dígalo. En el cielo. Ese tabernáculo que construyó Moisés en la tierra era una réplica del verdadero tabernáculo que está en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero tabernáculo es el cielo donde habita y mora la presencia del Dios vivo. Pero Dios dice, yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Porque de hecho la palabra tabernáculo viene de una palabra hebrea que significa habitar o morar. Eso significa tabernáculo, habitar o morar. ¿Y qué era el tabernáculo? Le animo para que entre a internet, algún buen programa, y conozca un poco más del tabernáculo, porque un sermón no será suficiente. Pero para que tenga una idea, el tabernáculo era el centro del pueblo. Y durante 40 años las tribus de Israel se organizaron alrededor del tabernáculo. Cuando la presencia de Dios se movía, el pueblo se movía. Si Dios no se movía, el pueblo no se movía. ¿Sabes lo que estaba dando a entender Dios? Que para ese pueblo la presencia de Dios no era algo accidental o algo opcional. La presencia de Dios para ellos, al igual que para nosotros, tiene que ser el centro de nuestra vida. Y lo más importante para un cristiano debe ser la presencia de Dios. A eso hay que decir amén. Lo más importante para un cristiano tiene que ser la presencia de Dios. Dígale a alguien, la presencia de Dios es lo más importante. Lo más importante. Y ese tabernáculo era el lugar donde Dios descendía y se encontraba con el hombre, y el hombre se comunicaba con él. ¿Y a través de qué se acercaba el hombre a Dios? Lo que estamos viendo estos días en Levítico, por medio de sacrificios, por medio de sangre, porque desde el inicio de la humanidad quedó establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se necesitaba la sangre. Aquí está entonces el principio número 1. ¿Qué debe ser la adoración verdadera? Si Moisés tiene que adorar como Dios le dice y no como a él le parece, eso nos da la primera pauta, y es que la verdadera adoración tiene que ser bibliocéntrica. Es imposible adorar a Dios de acuerdo a mis criterios. No, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas y allá no sé qué y sí sé cuándo, pero yo adoro a Dios en mi casa. Déjame decirte que eso a Dios no le agrada, porque Él en su palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuánto más cuando vemos que aquel día se acerca. Ah, pastor, es que yo soy cristiano, pero solito. No, así no, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está el Señor. Tenemos que adorar a Dios no como nos parece, sino como Él ya lo estableció. ¿Sí, amén o no amén? Mire, en una charla de Jesús con una mujer de Samaria, Juan capítulo 4, versículo 20, esta mujer
tocó el tema de la adoración y le dijo, Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, es decir, en el monte Gerizim, era donde adoraban los samaritanos. Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 42, póngale sentido a la lectura. Vosotros adoráis, ¿qué cosa? Lo que no sabéis. Le está diciendo, ustedes como samaritanos cometen un grave error. ¿Y cuál es? Que tratan de adorar lo que no saben. ¿Y qué dice Jesús? Nosotros, es decir, los judíos, adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Gústenos o no, la salvación ¿de dónde viene? De los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo tenemos que adorarlo? En espíritu y en verdad. ¿Cuál es el fundamento de nuestra adoración? La palabra. Así que la adoración tiene que ser bibliocéntrica. Usted no puede adorar como a usted le parece. Ya Dios estableció cómo hay que adorarlo. Jesús por eso lo dijo. Si me aman, guarden mis mandamientos. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay gente que cree que adorar es venir al culto y cantar, que adorar es sencillamente lo que cantamos antes de la predicación. No, adorar es sencillamente vivir para agradar a Dios. Adorar es obedecer la bendita y eterna palabra de Dios. No todo, dijo Jesús, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Por eso Dios le dice a Moisés, construye un tabernáculo. Y esto nos va a llevar a la segunda característica. Y quiero que veamos un plano de lo que era más o menos el tabernáculo. Este era más o menos el plano del tabernáculo. Aproximadamente 1000 metros cuadrados. Miremos las partes del tabernáculo en la parte superior del gráfico. ¿Cómo se llama la primera parte? El atrio. La siguiente, lugar santo. Y la más especial, lugar santísimo. Lo que yo quiero que usted se dé cuenta es que ese tabernáculo que fue diseñado según el modelo, ¿de dónde? Del cielo, representaba a Cristo. Todo el tabernáculo era sencillamente una descripción de Cristo. Volvamos a poner la gráfica, por favor. Si usted ve la flechita, por ahí era por donde la gente podía entrar al tabernáculo con los sacrificios, sus ovejas, sus vacas, sus palomas. Eso se llama, y usted dirá, pero eso es obvio. ¿Sabe cómo se llamaba ese lugar? La puerta. Y dirá, oh, pero es muy obvio. Pero no tan obvio. ¿Por qué? Porque el judío sabía que esa era la puerta. Y si yo le dijera a usted que soy una puerta, ¿usted en qué pensaría? Probablemente en la puerta del garaje de su casa o algo por el estilo. Pero Jesús,
cuando vino a esta tierra, le dijo a los judíos en Juan capítulo 10, versículo 9, y léalo conmigo por favor. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Jesús dijo yo soy la puerta, volvamos al gráfico, ¿a qué se estaba refiriendo? A la entrada del tabernáculo. Volvamos al gráfico, hermanos. A eso se refería. Y ahora quiero que mire un detalle más. Porque esa puerta por donde los judíos entraban, que era la puerta por razones obvias, ¿sabe cómo más se le llamaba a ese lugar? El camino. Ese era el camino. ¿Por qué? Porque el judío que quería encontrarse con Dios tenía que entrar por la puerta y tenía que atravesar el camino. Pero luego, donde vemos el lugar donde se separa el atrio del lugar santo, ahí había un primer velo. El velo que separaba el atrio del lugar santo. ¿Y sabe cómo llamaban los judíos a ese velo? La verdad. Pero más adentro, cuando va caminando el sacerdote, ese velo gruesísimo que separaba al lugar santo del lugar santísimo, ¿alguien ya sabe cómo probablemente se llamaba? ¿Cómo? La vida. Por eso cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, los judíos que escucharon eso, ¿de qué se acordaron? Del tabernáculo. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús? Eso que ustedes, sus padres construyeron en el desierto, yo soy eso. Y eso nos da entonces la segunda característica, y es esta: la verdadera adoración no solo es bibliocéntrica, la verdadera adoración es cristocéntrica. ¿Cuál es el centro de la adoración verdadera? Cristo. Y esto que voy a decir sonará muy intolerante, pero lo siento mucho, es lo que dice la palabra de Dios. Personas que pretenden, y abro comillas, adorar a Dios en sus fuerzas, con su religión, con su creencia, eso no es verdadera adoración, porque la verdadera adoración se da únicamente a través de la persona de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y óigalo bien, nadie va al Padre sino por Cristo. La única forma de entrar a la presencia de Dios es a través de la persona de Jesucristo. Ay, pastor, pero mi abuelita era muy buena gente. Nadie. Ay, pero ¿no será que los budistas, los musulmanes, fulano, sutano? Nadie. La verdadera adoración es únicamente a través de Jesucristo. Y eso nos tiene que quedar a nosotros suficientemente claro. Nadie va al Padre sino por Cristo. Y vamos a mirar en el capítulo 40, 17 de Éxodo. Es el último capítulo del Éxodo, donde se nos narra la manera como Moisés obedeció al mandato de Dios. Donde Moisés construye el tabernáculo de acuerdo a lo que Dios le mostró en el monte, de acuerdo al diseño del verdadero tabernáculo que está en el cielo. ¿Y qué dice la Biblia? Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, apenas hace 2 años, salieron de Egipto. El tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo
y puso la sobrecubierta encima del mismo. Y lea conmigo, ¿cómo lo hizo? No como él quiso, sino como Jehová había mandado. Versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Está hablando del mueble que estaba en el lugar santísimo, el arca, de la que han hecho tantas películas, Cazadores del Arca Perdida, Don Indiana Jones. Esa es el arca que buscan en esa película, el arca sagrada de los judíos. Y dice que dentro de esa arca estaba el testimonio. ¿Qué era el testimonio? Eran tres cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná con el cual ellos se alimentaron durante 40 años. Las tablas de la ley representan la palabra de Dios. La vara de Aarón representa el poder de Dios. Y el maná representa la provisión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo tenemos y amamos la presencia de Dios, nunca nos va a faltar ni el poder de Dios, ni la provisión de Dios, ni nada. Porque la presencia de Dios es todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Y Moisés lo construye y lo coloca ahí en el lugar santísimo. Sigamos leyendo. Dice la Biblia: puso la mesa en el tabernáculo de reunión. Esto ya es el lugar santo. Al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había, no como a él le pareció, como Dios había mandado. Esta es la mesa de los panes. Representaba sencillamente la palabra de Dios. Eran 12 panes y cada pan representaba una tribu de Israel. Lo que estaba diciendo era lo que Jesús diría después cuando Satanás lo tentó y le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Cristo? No, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Esa era la mesa de los panes. Y Jesús dijo que Él era el pan de vida. O sea que eso representa a Cristo. Sigamos. Versículo 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová. ¿Y cómo lo hizo? Como Jehová le había mandado. El candelabro. ¿Y qué representa el candelabro? Representa que Cristo es la luz del mundo. Él lo dijo. Cuando Él dijo a los judíos: yo soy la luz del mundo, ¿en qué pensaron los judíos? En ese candelabro. Por eso la gente decía: este hombre, ¿qué se cree? Porque Jesús estaba diciendo: yo soy todo lo que ustedes durante tanto tiempo han adorado y han valorado. Yo soy. Y la pregunta es: ¿y nosotros como cristianos qué tenemos que hacer en esta tierra? Tenemos que ser luz. Tenemos que dar testimonio, porque adorar implica dar testimonio. Tú no puedes decir que adoras a Dios si afuera, en la casa, en el trabajo, no das testimonio, no estás adorando. Sigamos leyendo. Versículo 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático. Y otra vez lo repite como un estribillo: ¿cómo? Como Jehová le había mandado. Este es el altar de oro, el altar del incienso. ¿Y qué representa el altar del incienso? ¿Qué representa el altar del incienso? ¿Qué representa eso? Las oraciones.
Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de todos los santos. ¿Y sabe lo que hace Cristo ahora mismo después de haber resucitado en el cielo? ¿Sabe lo que Él está haciendo ahora? Orando por ti y por mí. Alabado sea Dios. Tenemos a alguien que en el cielo está intercediendo por nosotros. Y cuando el enemigo, Satanás, viene a acusarnos delante del Padre, Jesucristo se coloca de pie para interceder por nosotros. ¿Y de qué habla eso de adoración? Pues de que sin oración no hay adoración. Si usted quiere ser un verdadero adorador, tiene que aprender a orar. Gracias, hermana. Si usted quiere ser un verdadero adorador, tiene que aprender a orar. Eso es un innegociable para nosotros. Sigamos leyendo, versículo 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado. Este es el que se conoce como el altar de bronce. Era el lugar donde el sacerdote ofrecía los sacrificios. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. ¿Y qué representa esto? Representa nada menos que a Cristo. Porque sin ese sacrificio no podríamos haber entrado nunca a la presencia de Dios. La única manera de poder restaurar nuestra relación con Dios es gracias a la muerte de Cristo en el Calvario. No a tus buenas obras, no a tu esfuerzo, no a tu religión, no a tu creencia, sino gracias a la sangre de Cristo. Y había otro elemento, versículo 30. ¿Cuál era? Versículo 30. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Porque un sacerdote, antes de hacer cualquier cosa, tenía que entrar y bañarse en ese recipiente. Ahora la pregunta es, ¿y qué representa eso para nosotros? El agua que nos lava, que nos limpia, es el agua de la palabra. ¿Cuántos ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Cuántos gracias al sacrificio de Cristo hemos podido entrar a la presencia de Dios? Pero ¿cuántos a conciencia reconocemos que a veces en nuestro caminar nos contaminamos? ¿Cuántos nos contaminamos? ¿Y qué necesitamos hacer? Lavarnos. ¿Y cómo nos podemos lavar? Por algo tan sencillo como esto, la confesión. Porque la confesión restaura la adoración. Cuando usted peca y no confiesa ese pecado, el pecar y no confesar daña la adoración, pero la confesión restaura esa adoración. Quiero que veamos una vez más el plano y entendamos entonces dónde está Cristo en este tabernáculo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pensemos entrando en ese tabernáculo. Entramos y el primer mueble que encontramos es el altar de bronce. ¿Por qué podemos entrar allí? Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Luego está el lavacro donde la gente se lavaba para poder servir a Dios. Luego pasábamos el otro velo que es la verdad, y allí que encontrábamos el pan de la proposición, o sea, el alimento de la palabra, porque la adoración se tiene que nutrir en la palabra de Dios. Pero también encontramos el candelabro, la luz, y nosotros como cristianos debemos dar testimonio. Pero también encontramos el incienso, la oración, hasta que pasábamos el velo de la vida que nos conectaba y nos llevaba al lugar santísimo. Todo
Esto representa a Cristo. Mire un versículo para afirmar esta verdad. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo no es un maestro cualquiera, que Jesucristo no es un profeta cualquiera. Jesucristo es el Dios eterno que por amor a esta humanidad vino del cielo. ¿Y a qué vino? Vino a habitar. ¿En qué se convirtió Cristo? Cristo se convirtió en el tabernáculo. Ese era el diseño que se le había mostrado a Moisés, y ese fue el diseño que vino y se encarnó en Cristo. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel Verbo se hizo carne. Anímese y léalo conmigo. ¿Y qué hizo? Habitó. ¿Y la palabra tabernáculo, santuario, cuál es? Habitar. Y habitó entre nosotros. ¿Y qué pudimos ver? Su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, la verdadera adoración tiene que ser cristológica, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y léalo, ¿qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Pretender adorar a Dios sin Cristo es ritual, es religión, pero no es adoración. La única adoración verdadera es la que se da a través de la persona de Jesucristo. ¿Y qué tal si exaltas ese nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Cristo. 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 A Cristo es que tenemos que adorar. Pero hay una tercera característica, y con esta quiero terminar. La verdadera adoración no solo es bibliocéntrica, cristocéntrica, sino que la verdadera adoración es exclusiva. Exclusiva. Y grábese esa palabra en su corazón. La verdadera adoración es exclusiva. Usted no puede pretender adorar a Dios y a otra persona o a otras cosas. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20? Versículo 1. Estos son los 10 mandamientos. Palabras dichas por el Señor antes del tabernáculo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí viene el primer mandamiento. Que hay cristianos que se supone que conocen la Biblia, y les pregunta uno: ¿cuál es el primer mandamiento? Y ¿sabe qué dicen? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Ese fue el mandamiento que le enseñaron en la religión, pero el primer mandamiento es este. Dígalo fuerte: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 1. ¿Podemos tener otros dioses? Y alguien puede decir: no, pastor, yo ya boté el cuadrito, yo ya no soy devoto ni del divino niño ni de la Virgen, porque a veces creemos que esos son los únicos dioses. ¿Será que hay cristianos que tienen otros dioses? ¿Qué puede ser otro dios? El trabajo, el dinero, una persona. Esa persona que cuando habla de su cónyuge dice: es que sin mi marido yo no puedo vivir. Idólatra, arrepiéntete. Claro que vas a poder vivir, tendrás que hacer duelo, buscar terapia, consejería, oración, ministración, pero sí vas a poder vivir.
Es que sin mis hijos no puedo vivir. Pues un día se te van a crecer y se te van a ir de la casa y tendrás que aprender a vivir sin ellos. Es que sin mi trabajo no puedo vivir. Un día no te van a dar trabajo y tendrás que seguir viviendo. Grábate esto en la cabeza. Puedes vivir sin personas, sin dinero, sin muchas cosas, pero definitivamente sin Dios no podemos vivir. Y a Dios es al que tenemos que adorar. Y nuestro amor por Dios tiene que ser algo exclusivo. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, eso es adoración, inclinarse. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Y cómo el Dios? Fuerte. ¿Y qué más? Celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo es Dios? Es fuerte y celoso. Él quiere que nosotros compartamos nuestro amor por Dios y nuestro amor por otras personas. ¿Qué dice Él? Nada. El que haga eso, ¿qué dice Él? Voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Cuántas generaciones? Hasta tercera y cuarta. Es decir, si usted no se arrepiente de esos pecados, ¿eso a quién le va a afectar? A su hijo, a su nieto, a su bisnieto y hasta a su tataranieto. Pero si usted se arrepiente y decide vivir solo para adorar a Dios, lo que Él promete es que va a hacer misericordia a millares, no a cuarta generación, sino a millares. Por eso yo creo que mis generaciones serán benditas en el nombre de Jesús, porque un día tomé la decisión de adorar a Dios, solo a Él. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, dijo el Señor. ¿Cómo se llama eso? Exclusividad. La adoración tiene que ser exclusiva. Lo voy a decir, no quería decirlo, pero lo voy a decir. ¿Cómo es que hay cristianos que cantan música para Dios y música para el mundo? Y pastor, eso ya es muy fanático. No, eso es entender que nuestra adoración, ¿cómo es? Exclusiva. Por eso en su casa la adoración tiene que ser. No, pastor, es que ya viene diciembre con su alegría y hay que poner una musiquita así como. No, señor, si usted hace eso, está provocando a Dios, está provocando que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos. Nuestra adoración a Dios tiene que ser exclusiva. Ojo con esto. Vuelva a Éxodo, por favor, capítulo 40, versículo 34. Porque algo curioso ocurre. Moisés terminó el tabernáculo. ¿Se dio cuenta cómo fue amoblando Moisés el tabernáculo? ¿Cómo lo amobló? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? ¿Cómo lo hizo? De adentro para afuera. Lo primero que hizo fue colocar el arca, colocó el velo, luego colocó el incienso, colocó el candelabro, colocó la mesa de los panes, colocó la otra cortina, colocó el lavacro y luego colocó el altar de bronce y colocó la entrada y se salió. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová que llenó el tabernáculo. O sea, imagínense la escena, termina esa construcción y la presencia de Dios cae sobre ese lugar de una manera real y evidente. A partir de esa fecha, el pueblo de Israel durante 40 años vio ahí la gloria de Dios manifestada. En el día lo que había era la nube y en la noche la columna de fuego. Era la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 35?
y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová. ¿Quién construyó el tabernáculo? ¿Quién lo construyó? Moisés. ¿Quién lo adecuó? ¿Quién coordinó todo ese trabajo? ¿Quién era el líder principal? Pero cuando él termina eso y la gloria de Dios cae y él quiere entrar, ¿qué ocurre? No puede. Y a partir de esa fecha, ¿alguna vez pudo Moisés entrar? Mire lo tremendo, no pudo entrar a ese lugar. No pudo entrar. Y a partir de ahí, los judíos podían entrar a la primera parte. ¿Cómo se llama la primera parte? El atrio. Allí le entregaban al sacerdote los sacrificios, pero de ahí no podían pasar. A la siguiente parte, ¿quiénes podían entrar? Los sacerdotes. Pero a la última parte, al lugar más santo, ¿quién podía entrar? Solamente el sumo sacerdote. ¿Y cuándo podía entrar? Una vez al año, el día de la expiación, el día del Yom Kippur. La expiación, Yom Kippur. La expiación, donde el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por todos sus pecados. A partir de ahí, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la situación estuvo así? Mateo capítulo 27, versículo 51. Porque miles de años después, el tabernáculo del cielo llamado Cristo vino a esta tierra. Y Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese mismo día que Cristo estaba muriendo en la cruz, cuando Él expiró, exhaló su último suspiro y muere, ¿qué ocurrió? Dice, el velo del templo se rasgó en dos. ¿De dónde a dónde? ¿Qué significa eso de arriba abajo? Que no fue un ser humano que vino y lo rasgó. ¿Quién rasgó el velo? El Dios Todopoderoso rasgó el velo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo el Padre? A partir de ahora, el acceso a la presencia de Dios y al lugar santísimo está abierto absolutamente para todos aquellos que quieran entrar a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El camino está abierto. La puerta está abierta. Podemos entrar al lugar santísimo, pero únicamente a través de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Únicamente a través de Cristo. Y la pregunta que yo te haría en esta hora es, ¿estás disfrutando de ese privilegio? ¿Estás disfrutando del privilegio que tienes de entrar a la misma presencia de Dios? Óyeme, porque ni siquiera Moisés, cuando inauguró el tabernáculo, pudo entrar. Y a ti y a mí, ¿qué nos están diciendo? Está abierta la puerta. Mi pregunta es, cuando el mundo se te desbarata, cuando hay crisis y dificultades, ¿a dónde corres? Cuando tienes problemas financieros, ¿a dónde corres? Al banco. A donde tu tío rico. ¿A dónde vas? Yo quiero decirte, hay un mejor lugar para ir a buscar ayuda, y ese lugar es la bendita presencia de Dios. En la presencia de Dios hay respuesta para nosotros. En la presencia de Dios hay sanidad para nuestros cuerpos. Ahí está lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que más necesitas tú? La presencia de Dios. Pero hay algo más. 2 versículos más. 2 citas más.
Primera a los Corintios 3:16. ¿Qué dice la Biblia? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta: ¿dónde está el tabernáculo ahora? ¿Dónde está el tabernáculo? Ahora, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde quiere habitar Dios ahora? ¿Él quiere habitar en una carpa como la que tenían los judíos en el desierto? ¿O un templo como el que hizo Salomón? ¿Dónde quiere habitar Dios? En nosotros. Y todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, automáticamente ¿en qué nos convertimos? Somos el templo, somos el santuario, y la presencia de Dios habita en nosotros. Primera Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lea el versículo 20, bien animado. Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. ¿Cuál fue el precio que pagaron por nosotros? La sangre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Conclusión. Gracias a la obra de Cristo tenemos un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Entrar a la presencia de Dios. Pero además de un privilegio tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es llevar la presencia de Dios. Porque ¿dónde habita la presencia de Dios ahora? ¿Cuál es tu deber entonces como cristiano ahora que salgas de esta reunión? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llevar la presencia de Dios. ¿A dónde tienes que llevarla? Tienes que llevarla a tu casa, a la universidad, al trabajo, donde quiera que tú y yo vayamos. ¿Sabes qué tenemos que llevar? La presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que necesita este país? Si algo necesita Colombia, si algo necesitan las naciones de la tierra, es que hayan cristianos que se arriesguen a llevar la presencia de Dios donde quiera que vayan. Porque donde está la presencia de Dios, todas las cosas son cambiadas. Donde está la presencia de Dios, los demonios no pueden permanecer, tienen que huir. Donde hay presencia de Dios, las enfermedades se tienen que ir. Si algo necesitamos es la presencia de Dios, y ese es nuestro deber, llevar la presencia de Dios. Termino con una frase. Estamos llamados a experimentar y a manifestar la presencia de Dios. La primera es un privilegio, experimentarla. Pero la segunda es un deber. Yo pregunto, ¿estás experimentando la presencia de Dios? ¿Eres consciente de la presencia de Dios? ¿Amas la presencia de Dios? ¿Será que este es el lugar en el cual se manifiesta la presencia de Dios? ¿O será que se puede manifestar en su casa también? ¿En dónde tiene que manifestarse la presencia de Dios? ¿Cuál es el santuario ahora? Yo soy el santuario. Entonces, si yo vengo a este lugar, vengo a adorar con mis hermanos. Pero yo no vengo a buscar la presencia de Dios, porque yo estoy llevando la presencia de Dios. Y entonces esa pregunta tenemos que hacérnosla.
yo llevo la presencia de Dios. Cuando la gente te ve, cuando la gente te oye, cuando llegas a algún lugar, eres de aquellos que la gente dice: oye, ¿y tú qué tienes? ¿Tú qué haces? ¿Tú quién eres? Porque en ti se ve algo diferente, algo especial. Y qué lindo que podamos decir: sí, es que yo soy portador de la presencia de Dios. Esto lo digo para la gloria de Dios. El viernes estuve en la cárcel nacional Modelo predicando en 2 patios. Y luego de una de esas predicaciones, uno de esos que llaman allá los plumas, o sea, los caciques, me entregó una puñaleta de esas que arman allá con una platina así. Porque me dijo: yo no sé qué tiene usted, pero yo no quiero usar más eso. ¿Qué estamos llevando? ¿Qué llevamos a nuestras casas? ¿Qué llevamos al trabajo? ¿Qué llevamos a esta vida? No necesitamos el tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo. Que Dios nos ayude a amar su presencia, a valorar su presencia, a llevarla donde quiera que vayamos. La adoración verdadera es bibliocéntrica, es cristocéntrica y es exclusiva. Dios nos ama, pero solo para Él. Cierre sus ojos y empiece a adorar la presencia de Dios. Trate de digerir esta verdad. Trate de entender esta verdad. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Por eso mandó a Moisés construir un tabernáculo para habitar en medio de ellos. Pero Jesús mismo descendió del cielo para habitar en medio de nosotros. Él es el tabernáculo celestial. Él es el diseño divino. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el cordero sacrificado. Él es el pan. Él es la luz. Él es todo. Jesús es todo. Y desde que Él murió en la cruz, abrió el camino. Y tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. No hay obstáculo, no hay impedimento. El velo se rasgó para que podamos entrar. Por eso cuando la vida se pone complicada y difícil, tenemos un lugar a donde correr. Corre a la presencia de Dios. Cuando el mundo se te derrumba, corre a la presencia de Dios. Cuando recibas malas noticias, corre a la presencia de Dios. Cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que el enemigo te está atacando, corre a la presencia de Dios. Hay alguien que pagó el precio. Hay alguien que abrió el camino. No nos tenemos por qué quedar afuera. Moisés no pudo entrar, pero nosotros podemos entrar. Adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Y quisiera saber si en este día hay amigos que nos están acompañando aquí por primera vez, y que al escuchar esta palabra dicen: yo quiero disfrutar de la presencia de Dios. Y si Cristo es el único camino, y si no hay otra
forma de acercarse a Dios el Padre. Yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo hoy. Yo quiero aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí. Yo quisiera ver la mano levantada de aquellos amigos que hoy dicen: yo hoy le entrego mi vida a Jesucristo. Levante su mano bien alto, no tenga vergüenza, no tenga pena. Hoy es el día para apropiarte de ese beneficio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. No tienes por qué seguir viviendo una vida miserable, una vida de fracaso, una vida sin sentido. Cristo pagó el precio. No te quedes afuera, entra a la presencia de Dios. Levanten la mano los amigos que dicen: hoy yo le entrego mi vida a Jesucristo. Hoy yo hago de Jesucristo mi Señor y mi Salvador. Y con su manito levantada, diga esta oración de todo corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por pagar el precio de mi maldad. En esta hora yo reconozco que he pecado, he hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, lávame, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor Jesucristo por esas personas que hoy toman pero tan importante decisión. Queremos pedirle el favor a los amigos que nos acompañan, colocarse de pie, por favor, colóquese de pie. Queremos compartir un refrigerio con usted, un café, una aromática. Queremos compartir una literatura, orar por usted si nos lo permite. Estos hermanos que tienen un chaleco azul se van a acercar rápidamente hasta donde usted está. Lo va a guiar a un lugar aquí muy cercano. Y por 3-4 minuticos queremos ayudarle. La iglesia se coloca de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ese anhelo tuyo de querer habitar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el de la iniciativa. Tú quieres morar, habitar, caminar en medio de nosotros. Y te damos gracias. Gracias por tu palabra tan especial. Gracias por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por haber dejado tu trono de gloria para venir a habitar entre nosotros. Gracias por haber muerto en la cruz como el cordero que quita nuestro pecado. Gracias porque tú eres la puerta, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la única forma, la única persona, el único mediador para llegar al Padre. Señor, gracias. Te rogamos que nos ayudes a valorar tu presencia, a valorar todo lo que has hecho por nosotros. No solo viniste a habitar en medio de nosotros, sino que ahora vives dentro de nosotros. Y has hecho de nosotros tu templo. Señor, permítenos valorar, permítenos dimensionar privilegio tan grande. Permítenos entenderlo, valorarlo y cuidarlo. Señor, que así como los sacerdotes del tabernáculo cuidaban tanto esa carpa, cuidaban tanto el arca, Señor, que nosotros valoremos y cuidemos tu presencia. Que no haya nada más importante para nosotros en nuestro diario vivir que entrar a tu presencia con oración,
alimentándonos del pan de la palabra, saliendo para hacer luz en medio de este mundo y de esta sociedad. Señor, ayúdanos a amar tu presencia, pero ayúdanos, Señor, a manifestar tu presencia, que donde quiera que vayamos, tu presencia vaya con nosotros, que sea algo que la gente pueda notar. Señor, ayúdanos a valorar tu presencia. Levante sus manos y por un minuto dígale al Señor que le ayude a valorar su presencia. Si no tiene una oración que decir, dígale al Señor: dame amor por tu presencia. Dame amor por tu presencia. Enséñame a cultivar tu presencia, a cuidar tu presencia, a valorar tu presencia. Señor, pero ayúdame a compartir esta presencia con este mundo que vive en oscuridad, con este mundo que no te conoce, que no te ama, que no entiende tu verdad. Señor, y yo te pido en esta hora que sane los enfermos. Llévate la enfermedad de los cuerpos. Te pido en esta hora que rompas toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Señor, que tu presencia traiga libertad, que tu presencia traiga sanidad, que tu presencia traiga provisión, que tu presencia traiga restauración. Señor, y que cada hogar, cada familia aquí representada se llene de tu presencia. Señor, llena nuestras casas, llena nuestros hogares de tu presencia. Permítenos, Señor, ser portadores de tu gloria y de tu poder, Señor. Dios, bendice esta iglesia, bendice este pueblo, bendice a tus hijos y permítenos, Señor. Permítenos, oh Dios, vivir en tu presencia y manifestar tu presencia. Señor, lleva en paz a tus hijos en esta hora y que tu presencia vaya con ellos. Que tu presencia abra puertas de bendición y cierre toda puerta de peligro. Que tu presencia, Señor, traiga la provisión y la paz que ellos necesitan. Señor, que esta semana tus hijos puedan experimentar tu irresistible presencia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y todos con alegría decimos amén y amén. Aleluya, aleluya.